Bueno, y ahora estamos con Carlos Regazzoni. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Uno dice buenas tardes por una cuestión formal, pero digo, bueno, ¿cómo estamos hoy parados? ¿Dónde estamos? ¿Estamos bien con los números que tenemos? Contanos más o menos, que vos has manejado números todos estos años y te exigimos otra vez más números. A mí, digamos, es un momento delicado para hablarle a la gente porque obviamente sé que hay muchísima angustia. Lo que pasa es que no ganamos nada si no partimos de la realidad, o sea, de entender las cosas como son. Y a partir de ahí, transformar la angustia en acción. En acción, porque absolutamente. Todos, aunque estemos confinados en nuestras casas, podemos hacer algo para sumar a esta situación extrema en la que se está viviendo en el mundo. Argentina no es un país aislado, es un país que está en un contexto mundial y el mundo en este momento tiene un serio problema de salud. El mundo hoy está con un problema de salud que probablemente hace 100 años que no tenía algo tan grave. ¿100 años qué decís? ¿Con respecto a cuál? A la última pandemia que fue en 1918, la famosa gripe española, y esto se compara a esa situación. Sí. Para que nos demos una idea, hace una semana el mundo tenía la mitad de casos y hace una semana el mundo tenía la mitad de fallecidos que lo que tiene hoy. Hace una semana la mitad de fallecidos que había tenemos. la mitad de fallecidos y la mitad de casos. Sí, sí. Por eso es lo que cualquiera que vea cualquier canal internacional va a ver, que hay tal angustia, tal preocupación y se han tomado medidas tan extremas en todos los países. Nosotros hoy tuvimos la lamentable noticia de la cuarta muerte por coronavirus, la primera mujer. Los 3 casos anteriores habían sido todos hombres. Todos están en el rango de edad de 60 claro, entre 65 y 70 años. Claro, entre 60 y 70 años. Ese rango de edad específicamente, mayores de 60, ¿cuáles son los cuidados que tienen que tener? Además no te lo voy a decir así porque sería un error médico hablar de los mayores de 60 años. Todos tenemos que Primero que tener. una persona de 60 años es una persona joven y activa. Sí, hoy sí. O sea, bueno, es lo que pasa, ¿no? Claro. Entonces, hablar de 60 años, 70 años, 80 años, son gente que por ahí está muy activa. Y además el virus está demostrando que además es muy grave también, aunque en menor proporción, en gente joven y completamente sana. Yo recién veía un reportaje que le hacían a una chica en España, o en Italia, perdón, y ella así había tenido una enfermedad leve. Pero hay gente igual que ellos que lamentablemente en este momento está en terapia intensiva con respiración mecánica. Y hay gente que ha muerto por esto. Y no pocos, muchos. Pero, doctor, aparte, hay otros también que a lo mejor tienen un simple resfrío y tos y creen que esto va a pasar como pasa una gripe y no se hacen el control como se hizo esta chica Oriana. Y no saben porque además... Y a lo mejor lo tienen quizás, Y además, a partir de que comienza el síntoma en una semana la persona puede terminar en respiración mecánica. Pero ¿qué es lo que puntualmente... Viste que Oriana dijo, esta chica que la tomamos como referencia, que sentía el cuerpo cansado, que sentía mucho cansancio, que es como un ellos estado tuvieron gripal. Suerte. El virus, cuando infecta a una persona, la mayoría de las veces nadie se va a enterar. La mayoría de las veces ninguno nos vamos a enterar. ¿Por qué? Porque el sistema de defensa del cuerpo es suficiente, aunque no tenga anticuerpos específicos, va a ser suficiente para destruir al virus. Y entonces se va a replicar un poco, pero no todo lo suficiente como para enfermarnos. Eso se llama la infección asintomática. Las personas que tengan infección asintomática, que va a ser la mitad de la población más o menos, la mitad de todos los que se infecten, o sea, mucha gente, decenas de miles de personas, y en la Argentina probablemente terminen siendo cientos de miles de personas, como en cualquier país, esa gente ni se va a enterar. El que no se entera, lo que sí va a hacer es contagiar. O sea, está enfermo, contagia. No tiene ni un síntoma, se siente perfectamente sano. ¿Puede volver a contagiarse? No. Suponete, esta chica, Oriana, ¿se puede volver a contagiar? Un caso excepcional, no. ¿Es como que quedás vacunado de por vida? Es la única vacuna que existe hoy en día, es justamente la inmunidad natural que llamamos nosotros, que son los anticuerpos que producimos por haber estado en contacto con el virus. Ella ahí no va a contagiar, probablemente hay muy pocos casos, es una excepción que vuelva a que no deje inmunidad natural. Hay infecciones que dejan por un tiempo inmunidad natural y después no dejan inmunidad natural. O sea, nosotros por eso nos resfriamos mucho. O el virus puede cambiar, que es lo que pasa con la gripe. El virus encuentra la vuelta para cambiar algunos anticuerpos, algunos antígenos que llamamos, unas parte de su superficie y vuelve a engañar nuestro sistema inmune. Ahora, ¿cuántos tenemos hoy, Analía, nosotros? ¿Cuántos? Contagiados sin las muertes. 158 contagiados con los 30 que se sumaron en el 158 día de casos. Casos, que en 14 días se supone que estarían bien llegado el caso que sean leves. Reactivo. Claro. ¿Perdone?
casos que ya están comprobados. Sabemos que son casos que están confirmados esos. Sí. Probablemente en este momento no haya menos de 4 veces más eso, que no fueron diagnosticados. Pero digo, al cortarse, por ejemplo, todo lo que sea vuelos, todo lo que sea fronteras, va a llegar un momento donde ya no va a haber forma. Si tenemos suerte y Dios mediante y va todo bien, sí, pero eso va a llevar mucho tiempo. Ajá. Primero porque las cuarentenas nunca son totales y no se pueden hacer totales. Hay una cantidad de factores que hacen que no... ¿Cómo ser? Porque no... porque el virus este tiene una enorme potencia infectiva, no es un virus que no, o sea, es un virus que es muy contagioso. Sí. Entonces, como es tan contagioso, la probabilidad, digamos, el mensaje que hay que dar es que va a demorar mucho tiempo. Por eso decía, estos 158 personas infectados, el que no esté en una situación bastante delicada, es a los 14 días de esa cuarentena, ya el virus se va solo. Si la persona se infectó, hizo una enfermedad, que es el segundo grupo, se quedó en su casa, digamos. No, si hizo una enfermedad ahora tiene que ir al hospital. Sí, ahora en el hospital, bueno, está, entonces, perfecto. Nosotros, son cosas distintas. El virus... No, pero esta chica, por ejemplo, está en su casa. Ella está en su casa en 14 días, si todo va bien y el organismo responde correctamente y no hay una contingencia. No tiene que hacer nada. No tiene que hacer nada, más que bajarse la fiebre. Ahí el virus, el cuerpo mata al virus. Ajá. El cuerpo mata al virus. En este caso Italia, ella y tiene la asistencia médica del club. En Argentina, ¿qué pasa? No hay asistencia médica que aguante en ningún país del mundo. Sí. Mirá. Porque lo que no me gustaría ver a mí es que nosotros estemos maldiciendo al sistema de salud en 15 días porque las guardias no den abasto y porque tengamos casos fatales y le echemos la culpa a que no tenemos suficientes camas de hospital. Pero digamos, lo reitero, porque es importante. Los pacientes que fallecieron en la Lombardía y que fue en Italia y que fueron contabilizados eran todos pacientes que estaban recibiendo la mejor atención médica del mundo. Porque en esos hospitales, en Italia, tienen la mejor atención médica del mundo. Aparte la parte rica de Italia. Los pacientes que tal cual, los pacientes que fallecieron en Estados Unidos, que ya son muchos, fallecieron recibiendo la mejor atención médica del mundo. Es decir, no tenemos que decir, no hay confianza, no podemos decir aumento los hospitales, aumento las camas, aumento los respiradores y entonces relajo la cuarentena. ¿El porcentaje nuestro cómo está hoy? Lo quiero decir de nuevo, la cuarentena es de vida o muerte para muchos argentinos y no sabemos para quiénes. O sea, no es que se puede concentrar esto. Son los mayores, son los menores, eso es un error. Es obligatoria para todo el mundo a partir de las 0 horas del 20 de marzo. Doctor, y una pregunta, los infectados que hoy están saliendo, ¿es gente que se contagió hace 9, 10 días atrás? No se sabe, pueden ser 2 días, pueden ser 15 días. O sea que esta cuarentena, nosotros cuando terminemos la cuarentena, la idea ahí es que se planche... Tampoco me gustaría que se quede ese concepto porque la cuarentena, con suerte, lo que vamos a lograr frente a semejante desafío como estamos por delante, es que la cantidad de casos nuevos que se estén produciendo baje mucho. Claro, no se potencian. No se potencian. Perfecto. Pero no quiere decir que no sigan creciendo los casos y que sigan apareciendo casos después y que tengamos que prolongar la cuarentena o tomar otras medidas más estrictas. Claro que no. Acá lo que hay que entender es que se salió fuerte a la cancha a dar la batalla y con bastante anticipación. Eso 2 medidas que yo celebro, porque fue muy importante lo que dijo el presidente, que no iba a hacer caso a los científicos y que prefería tomar el problema a tiempo, fue la mejor decisión que se podía tomar de salud pública. A pesar de no escuchar a los científicos. Lo que hizo lo que tenía que hacer, porque seguramente debe haber estado asesorado por los organismos internacionales y también los científicos obviamente están todos de acuerdo con lo que se ha hecho. Es decir, hoy en día hay un consenso unánime. Lo que se ha hecho en la Argentina es lo correcto, pero no podemos creer, no podemos ser exitistas. Que eso nos va a eximir. No nos va a eximir de una larga guerra contra el virus que va a demorar 3, 4, 5 o 6 meses. Y en el medio vamos a tener muchas dificultades. Quiero volver sobre algo para que quede claro. Si uno está en su casa cumpliendo el aislamiento social obligatorio y tiene cualquiera de los síntomas, aquí, ¿qué tiene que hacer? Tiene que llamar al 107 o al 147, hay varios, depende si es la ciudad o la provincia. Cada localidad tendrá a su médico de cabecera, lo puede hacer perfectamente, si tiene una obra social o un prepago, y a partir de ahí seguir el protocolo. No automedicarse. No, jamás. No recomiendo que se automediquen porque eso puede opacar los síntomas y además porque no va a servir a la salud pública. Acá lo importante es que la salud pública detecte los casos y esté completamente consciente de cómo se están manejando. ¿Por qué? Porque acá hay una única fuente confiable, la única fuente de referencia de
información y de normativas, que es el Ministerio de Salud de la Nación. Acá no hay lugar para librepensadores. Nosotros tenemos que seguir estrictamente lo que el Ministerio de Salud de la Nación diga y lo que el Ministerio de Salud de la Nación ordene. Cuando nos dé indicaciones hay que obedecerlas. Esas y no otras. Preguntas triviales y de familia, digo. Vamos a suponer, nosotros 4 somos familia, vivimos los 4 juntos, no salimos para nada, salvo que fuiste a comprar el súper alguna cosa y volviste y nada más, te lavaste, hiciste todo normal. Si uno de nosotros, porque tenemos el aire o lo que sea, tenemos un resfrío, ¿nos tenemos que preocupar? El aislamiento, nadie va a lograr que se contagian los médicos en los hospitales, es decir, contagio, el riesgo va a existir. Y nadie tiene que sentir ningún sentimiento de culpa porque cumplió mal la cuarentena o porque transgredió algo. No, porque lamentablemente van a aparecer igual casos. Porque esto es una fuerza de la naturaleza. Nosotros tenemos que entender que el virus es una forma de vida que está diseñada para... Ellos saben, el virus es muy eficiente para enfermarnos. Y esa fuerza del virus incluso es superior a esta medida de reclusión, ¿no? Claro Digamos, que sí, el virus anda por ahí y lo que hacemos es disminuir que se siga transmitiendo. A ver, sí, pero el punto es que usted no sabe si... No es porque yo contacte a una persona. El virus, ¿cómo se contagia? El virus se contagia... Voy a hacer este ejercicio para que la gente entienda. Perfecto. Yo voy a ir a un comercio a comprar, o voy a visitar a alguien, o voy a tomar un transporte porque tengo que hacer un trabajo esencial, o lo que fuera, es decir, siempre dentro de la cuarentena. Pero yo con mi mano voy a tocar una superficie y me la voy a llevar a la boca, a la nariz o a los ojos, y ahí el virus es como se contagia. Por eso el lavado de manos es esencial. Es lo que corta, digamos. Y la limpieza de las superficies es indispensable. ¿Cómo se limpian las superficies? Con agua con lavandina diluida en un 5%. O sea, un 5% de lavandina y el resto agua. Es muy poco, son solamente una jeringuita, son 50 mililitros en un litro de agua, pero lo pueden ver cómo se diluye habitualmente la lavandina. Eso es suficiente. También es suficiente alcohol al 70%. Alcohol al 70% en un regador, un rociador, y usarlo para las superficies. También es suficiente agua con jabón en las superficies y limpiar con un papel descartable también. Si se limpia con un papel descartable. O también sirve cualquier limpiador. Agua caliente, doctor. Por ejemplo, los zapatos yo se los... Agua caliente a 100 grados. No lo use porque no hace falta, porque aparte es peligrosísimo para quemarse. Y ahora nadie tiene... No los zapatos... puestos. Claro, las suelas, por ejemplo. No, los zapatos con alcohol al 70%. ¿Y si no tenemos alcohol? Y si no tiene alcohol, agarra un trapo con agua con jabón, lo pasa, un papel, se lo pasa al zapato y después lo descarta. ¿no? También es bueno quizás dejar los zapatos por el que, si el miembro de la familia que salió, por ejemplo, a hacer las compras, que ese par de zapatos se higienice, pero que además quede en la puerta para volver a usar cuando se sale de la casa. Lo más lógico es que en la puerta de la casa haya un trapo empapado en agua con lavandina. Entonces la persona viene de la casa, antes de entrar a la casa, en el umbral del lado de afuera, chapotea un poquito en el zapato y listo. ¿Por qué nuestros abuelos son como el segmento más vulnerable? En toda infección respiratoria, los mayores son la población más vulnerable. Acá hablamos de gente de 50 años también. Yo tengo 52, decirme que soy mayor, por eso, decirme que soy una persona mayor y me voy a enojar porque corro 8 kilómetros diarios, con lo cual, ¿entiendes? No podemos, es un concepto errado, está mal utilizado. Lo tenemos que usar los médicos en un contexto muy cerrado de terapia intensiva o de evaluación de un paciente. Pero no puede quedar el mensaje en la comunidad de, yo tengo factor de riesgo. No, la infección no respeta, o sea, todos somos factor de riesgo. Todos tenemos un riesgo, mayor o menor. Exacto. Ahora, el riesgo, yo les voy a dar un pequeño ejercicio para que la gente lo entienda, a qué nos exponemos. Una persona joven en este momento que se contagie del virus y haga enfermedad, o sea, haga un resfrío como el que hizo recién la persona que hablaba desde Italia, o sea, que haga una tos y tiene un riesgo de terminar en terapia intensiva. Ese riesgo, ¿saben cuánto es? Como 10 cirugías de vesícula. Como 5 cirugías de apéndice. ¿Es un riesgo alto o es un riesgo bajo? Una terapia intensiva tiene un riesgo. Si la persona se contagió y hizo enfermedad clínica, también hizo enfermedad clínica, o sea, hizo fiebre, hizo tos, dolor de garganta, lo diagnosticaron, hizo un hisopado y dio positivo, tiene coronavirus.
tiene un riesgo de terminar en terapia intensiva. Ese riesgo es similar a hacerse 5 cirugías de apéndice o 10 cirugías de vesícula. ¿Y en otras edades ese riesgo? Montalo por 20. Claro, mucho más. Doctor, y si alguno tiene Por eso es que tenemos que tener mucho más cuidado de los mayores. Pero los mayores empiezan a los 50 años. Claro. El riesgo, a partir de los 49 años, el virus empieza a agregar un más riesgo, pero riesgo de desenlace fatal estamos hablando, ¿no? O sea, este virus no es chiste. No, esto es algo pero y entonces, serio. A ver, en la gente que fuma, por ejemplo. Sí. ¿Cuál es la gente que dentro de todo... A mí no me gusta. ¿Sabes qué? Yo te tomo lo que me preguntas. No, obviamente, yo para preguntar. No, lo sé, lo sé. ¿Qué riesgo es el, no sé, como mamá, como... Sí, quizás es más propensa a eso. Claro. Si tenemos Cuando gente un paciente se enferma, sí, el médico lo va a ver y el paciente le va a hacer la clara pregunta. Y le va a decir, doctor, ¿cómo me va a ir? Porque ahora yo tengo el virus, soy positivo, tengo fiebre. Entonces el médico ahí va a evaluar el grupo de riesgo del paciente. Y entonces, ¿cuál sería mi mensaje si me toca con una persona, un paciente? Le digo, mire, si es una persona joven, le diría a su familia, por ejemplo a la mamá en este caso, quédese tranquilo porque el riesgo de que esto evolucione mal es bajo. De todas maneras, como existe el riesgo ese, tenemos que supervisarlo. No puede seguir haciendo gimnasia con fiebre, no puede seguir salir a la calle con fiebre y no puede dejar de consultar con el médico periódicamente y de controlar cómo le va con la frecuencia respiratoria y si le falta el aire. Porque si aparecen esos síntomas, ahí cambiamos de estado de la enfermedad. Si estamos hablando de una persona mayor, van a ser otros mis recaudos y ahí va a ser otra mi conversación con la familia y con el paciente. Porque estamos frente a un paciente, le voy a decir, mira, ahora usted tuvo una enfermedad, usted es una persona que tiene algún factor que lo hace un poco más delicado, lo vamos a controlar con mucha más asiduidad y con mucho más esmero y capaz que tenemos que internarlo. ¿Para qué? Para controlarlo mejor. Porque por ahí la persona no está grave, pero uno sospecha como médico, le hace una radiografía, va a ver una neumonía y entonces va a decir, bueno, como es una persona que tiene 60 y pico de años, lo voy a internar para controlarlo cada 6 horas, la frecuencia cardíaca, el respiratorio, el oxígeno y demás. Pero ese es el manejo correcto del riesgo. No es un error, está mal y no hay que hacerlo más, de decir a una persona, no, vos tenés bajo riesgo porque sos una persona de 30 años. No, porque todos, eso todos tenemos el mismo riesgo. Exactamente, no hay que minimizarlo de ninguna manera. Bueno, además, porque eso sería muy malo también para la gente de más riesgo. Sí, claro. ¿Cómo recomienda organizarse en las familias? Las familias tienen que hacer la cuarentena, pasarla juntos, en familia, y ojo, no desatender a la gente mayor. De ninguna manera. Hay que llamarlos por teléfono y alguien tiene que ir a cuidarlos si necesita cuidados. Y ahí es una pequeña transgresión del riesgo de la cuarentena, pero que hay que hacerla y está autorizado en este momento. Es decir, no se puede dejar a la gente mayor sin cuidados, comprende. Está previsto en la cuarentena. Ahora, la generación de mayores de 60 es una generación que laboralmente algunos incluso están muy activos, que están entrenados incluso y demás, y cuesta en algunos casos que respeten, por ejemplo, que los hijos le digan no salgas ni siquiera a comprar lo que necesitas, yo te lo voy a hacer. Es que yo si tengo 60 y pico de años y mi hijo viene y me dice, mirá, quédate en cuarentena, yo le voy a decir, quédate vos en cuarentena también. ¿Entiendes? Bueno, y entonces, no, está mal ¿cómo organizamos? Acá esta no es una enfermedad, esta no es una cuarentena para que los jóvenes cuiden al mayor y lo traten de viejito. No, eso es un error. Pero al todos tenemos que cuidar el hijo antes que el padre, las todos cosas en el probablemente. Pero siempre pasábamos las excepciones. Sí, ahí te doy la razón. Probablemente sea más práctico que la familia. Es como, no sé. Vos te decís, ¿quién es el que menos peligro corre? De todas maneras es el mismo. Porque como están viviendo juntos, tu hermano, pero igualmente de todas maneras es lo mismo. Porque si están viviendo juntos, la persona joven va a comprar al supermercado, tiene la mala suerte de que se contagie, cuando vuelva se lo va a contagiar a toda la familia. Así que, de hecho, el ejemplo ustedes lo vieron en la televisión. Pero a todos les pega, no sé cómo decir la palabra. No les pega igual. Igual no. De ninguna manera. Les pega mucho peor a los mayores que a los jóvenes. ¿Y qué hay gente que se alimenta de una manera, la que hace deporte? ¿Hay estadísticas de gente que esté más vulnerable? Mira, perdón, capaz me metí en un jardín. No, es muy interesante lo que dice porque son las inquietudes que tiene la gente. Yo lo que les diría es lo siguiente. Esto no es la enfermedad cardiovascular, en la cual uno le dice a la persona, mantenete en tu peso, no comas con abuses de la sal, come sano, hace gimnasia y bajas mucho el riesgo de tener enfermedad cardiovascular. Acá no se puede aplicar ese concepto. No. ¿Por qué?
Porque del otro lado tenés un virus claro. y el virus está buscando a quién infectar y va a infectar al primero que se encuentre, ¿entienden? Porque es la forma que tiene de la dinámica propia de la enfermedad. Sí, yo entiendo lo que dice Vero, porque no es que uno pueda agarrar y decir, bueno, me voy ahora a mantener sano. Ahora mantenerse sano es no salir de la casa. Sí. Pero, por ejemplo, si los chicos se quedan despiertos toda la noche y están durmiendo poco, por más que estén encerrados en casa, ¿hace bien, hace mal? ¿Por qué no se van a dormir? No, los efectos de esta enfermedad no tienen ninguna... Fumen, no tomen alcohol. Bueno, claro, digamos, pero es verdad lo que dice ella, porque me parece una muy buena pregunta. Yo voy al súper y yo veo, digo, uy, se está llevando una bolsa de carbón, 4 botellas de vino, la molleja, esto, digo, digo, nos dijeron que no vacaciones, digo, pero también digo, si esto no es lo la que gente tampoco puede explotar en la casa, ¿no? Claro. O sea, ojo que mantener una cuarentena prolongada hay que estar. Entonces, yo lo que les diría es... Sí, está bueno lo que digo. Nosotros, sí, me encanta la forma en que lo han encarado porque me han llevado a pensar un poco cotidiano de otra también. manera. Entendido el mensaje general, que acá estamos en una reacción colectiva, indispensable y la única que sirve para parar que no se pierdan vidas. Entendido eso, que la cuarentena, vamos a lo cotidiano. No fumar, no tomar alcohol, no comer desordenadamente y no ser sedentario es una recomendación general de salud. Y un chico de 20 años no se puede... Es muy malo para su salud que fume o que se embriague. Sí, obvio. ¿Entienden? Es muy malo para su salud. Yo veo que hoy en día hay un grave problema entre los adolescentes que hacen estas famosas previas y se embriagan. Eso es pésimo para su salud. Y esa es la principal causa la concausa de muerte en el chico joven. O sea, un chico de 20 años, su principal riesgo de salud, de fallecer, está dado porque tome alcohol y fume. ¿Entienden? Sí. No, porque eso genera conductas violentas, sobre todo con el auto, y eso es gravísimo. Hoy en día nosotros necesitamos que la gente esté saludable lo más posible para no sobrecargar el sistema de salud, para que el sistema de salud se pueda ocupar de los más vulnerables. De la gente que va a llegar con una neumonía viral por el COVID, o de la gente que va a llegar con una angustia y va a necesitar que le hagan el diagnóstico. De repente un ACV o que tenga un ataque al corazón, que también se necesita la gente. Exactamente. Como el sistema va a estar muy bajo presión, recomendamos la vida sana. Yo lo que le diría que es un buen momento, yendo a lo cotidiano, para que todos nos concienticemos acerca de lo importante que es llevar una vida sana. Una vida en la cual se pueda hacer deporte, en la cual la gente no fume, porque es malísimo para la salud fumar, en la cual la gente coma saludablemente, en la cual la gente tenga un buen descanso y no tenga una vida desordenada. Y además es un buen momento para recordar la importancia esencial que tiene la higiene personal y del hogar. Ahí le quería preguntar, por ejemplo, ¿es conveniente decirle, bueno, que se bañen a la mañana y a la noche? Alguna persona que vemos que tiene algún problema respiratorio que se bañe en mediodía, a la noche, no sé. Yo ahí lo que te diría es una buena forma de encararlo. Lo que abunda no daña, es decir, nadie se va a enfermar por bañarse. Por bañarse mucho, claro. O sea, pero bueno, es una buena medida decir, bueno, nos bañamos todos a la mañana. Hay gente, sobre todo mamás que van a ser obsesivas con sus hijos y van a hacer todos los días. Si se bañan 2 veces por día me voy a enfermar del estupor. ¿Qué hacemos con las toallas, doctor, por ejemplo? La vida del hogar tiene que transcurrir normalmente, la ropa, los platos, eso va a ser habitual, hasta que aparezca un enfermo. Cuando aparezca un enfermo en el hogar, en algún momento, si hay un enfermo, va a tener que ser manejado en la casa, pues no se va a poder entrar un chico joven que tiene un resfrío nada más por coronavirus. Y entonces ahí es otro el capítulo que se abre, que si les parece, esperemos a que evolucione porque capaz que tenemos suerte los argentinos y no llega a eso. Yo creo que no es lo que hay que pensar. O sea, acá no hay pensamiento mágico. Lo que se llama el contagio social, ¿no? ¿A qué se refiere? En esto, que todos los registros, cuando definen contagio social, es que el virus supuestamente no está desparramado en las áreas en las que se mueve cualquier grupo familiar. Todos los casos registrados e informados por el Ministerio de Salud tuvieron relación con viajes. Porque son los únicos que se buscaron eso. Entendamos que esa estrategia de diagnóstico fue la que el Ministerio decidió con el Consejo de Expertos, en buena hora, fue una estrategia, pero esa estrategia solamente fue a testear a las personas que venían de viaje. Entonces esa estrategia no sirve para decir si hay virus en la comunidad o no. ¿Comprendo lo que le digo? Recién dice, en el grupo familiar hasta que haya un infectado, pero nos acaba de decir también que probablemente haya infectados que contagien y no tienen síntomas. Entonces un grupo familiar, ¿cómo sabe que tiene un infectado? Pero por eso le digo, la estrategia que se utilizó inicialmente,
que la historia cambió. es una estrategia que está perfecto, fue Pero la que se eligió en ese momento, ahora. pero que ahora es irrelevante Claro. frente a la medida que se tomó. Y Sí. quizás dentro La de unos medida días que es se otra tomó de la también, ¿no? cuarentena Sí. tiene un supuesto que la Sí. justifica, que es que hay virus comunitario. Claro. O sea, si la, Sí, cuaren- sí. la Esta cuarentena... cosa de que autóctono, No, a veces eso ya ahora no está. tiene más sentido. Ya no tiene más sentido. Antes no. por ahí una discusión interesante, pero ahora ya no es más interesante. Perfecto, ¿Por qué? doctor. Porque ¿Por el qué? presidente de la Nación decidió la medida extrema. Todos ¿Comprende? igual, claro. Decidió la medida extrema. Sí, sí. El aislamiento domiciliario, para que la gente no se confunda, y también es importante que entiendan el por qué se está haciendo todo esto. Se está haciendo todo esto porque en medicina hay un lema que dice primum non nocere, primero no dañar. Había una duda. ¿Hay circulación del virus, sí o no? Hay mucha evidencia de que sí y hay evidencia de que no. Entonces, ¿qué es más grave? ¿Dejar que el virus siga circulando y todos tranquilitos o cortar ya el asunto? Eso fue lo que se hizo y por eso creo que fue una decisión sabia y que tenemos que apoyar, porque me parece que empezamos muy fuerte, Sí. pero como corresponde a esta guerra, porque en mi humilde entender, yo creo que nosotros vamos a tener muchos meses de batallar. Mucho En Esto donde- no termina el 31 Tiene que ver con la de última marzo, pregunta, ¿no? doctor. Muy difícil, no creo. Muy difícil. Imposible. Para vos ¿Tiene esto que va a ver con seguir el la clima? cuarentena. No sé si la cuarentena. Eso es clave. Bueno, sí, pero sí. que un confinamiento va a haber seguro. Porque ¿Tiene que ver esto- con el clima, doctor? No, cero. No, Cero. no tiene... Hoy, pero viste que se lo digo al decían que revés, se había se los frío. digo al revés. Sí. Sí. Primero, nosotros no intervenimos sobre el clima. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Claro, nadie sí, puede sí. regular el Obvio, clima. obvio. Con lo cual, el clima Es es un agente un dato externo. importante, Pero pero es como una... decían que con el frío a lo mejor se No, no, expande no. más fácil. No, seguro se va a expandir más fácil con el frío, pero no hay ninguna evidencia de que el virus no se expanda con el calor. Te voy a dar dos ejemplos. Sí. En Río de Janeiro, en Claro. Brasil, hay 1000 casos y tienen 31 grados. En Singapur ya tienen Sí. cientos de casos y tienen 31 grados. La Argentina, hemos tenido 29 grados en estos días, 27, 28, y ya tenemos diagnosticados 150 casos, probablemente tengamos 4 o 5 veces más de O casos. sea que vos pensás que después del 31 a lo mejor no es tan estricta la cuarentena, sí los cuidados. Van a haber medidas. Yo lo que creo es que el presidente y el gobierno van a estar obligados a tomar decisiones cada vez más difíciles. Sí. Son decisiones que tienen que ser tomadas como hasta ahora con muchísimo profesionalismo. Todos tenemos que acatarlas Perfecto. y no hay que separarse de ellas. Y yo creo que van a ser cada vez más duras. Más Muy duras. claro, Sí. Carlos. Muchas Gracias, gracias. Gracias. Muchísimas, Placer. muchísimas No, gracias. muy claro, tenerlo aquí. clarísimo. Sí. Bueno, Vero, mira. Dale.